estudiantes. Vamos a continuar explicándoles las distintas responsabilidades que ustedes deben cumplir para el desarrollo de la materia de Efesios. Y si ustedes van a la página número 7, los que tengan el texto, o en los que tienen el texto en medio electrónico, pueden ir a las páginas iniciales donde dice explicación del trabajo de inductivo personal. Siendo este un curso de Biblia, nosotros requerimos que todos nuestros estudiantes hagan un proceso inductivo con el texto bíblico. Es cierto que tienen este comentario, el cual va a ser una ayuda, pero requerimos que el estudiante haga un proceso inductivo personal con cada uno de los pasajes de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Así que para cada semana el estudiante debe desarrollar un trabajo inductivo personal. Si se dan cuenta allí en el libro, en la semana primera requerimos que usted haga un trabajo inductivo personal de Efesios capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 10. En la segunda semana usted requiere hacer un trabajo inductivo personal de Efesios capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el capítulo 3, versículo 13. De la misma forma, en la tercera semana usted hará un trabajo inductivo desde el versículo 14 del capítulo 3 hasta el capítulo 5, versículo 20. Y en la última semana usted estará desarrollando un estudio que va desde el capítulo 5, versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 24. Esto está escrito en el libro y los que estudian virtual lo tendrán en medio digital. Y ahora, ¿qué es lo que usted debe hacer cada semana? Bueno, con estos pasajes que les dije, vamos a usar como ejemplo la semana primera. En la primera semana usted debe tomar Efesios capítulo 1, desde el versículo 1 hasta Efesios capítulo 2, versículo 10. Usted va a hacer una lectura de este pasaje 3 veces. Requerimos que usted como mínimo lea 3 veces este pasaje de Efesios. Y en la tercera lectura, usted va a empezar, bueno, desde la segunda lectura, usted puede empezar a notar los términos difíciles. Le recomendamos que busquen un diccionario bíblico o diccionario teológico o aquí en el comentario algunos términos que usted encuentre en la lectura bíblica que sea necesario precisar más. Por ejemplo, en el capítulo 1, usted va a encontrar la palabra elección, va a encontrar la palabra predestinación, va a encontrar la palabra adopción. Son términos teológicos que no son fácilmente comprendidos por todos, así que recomendamos que ustedes todos estos términos difíciles que van encontrando los escriban y los consulten en algún diccionario bíblico. Si es posible, buscar una definición en la Biblia misma, buscar otros textos donde se use esa palabra difícil o que necesita precisarse y entonces así lograr entender bien a qué se está refiriendo. Luego de la segunda lectura, y recomendamos que esto se haga ya en la tercera lectura, analice los títulos y subtítulos asignados a los diferentes pasajes en las Biblias, en las versiones de la Biblia que usted esté leyendo. Aunque estos títulos no son inspirados, sino que son escritos por el editor de la versión que usted tiene, algunas veces esto ayuda a lograr comprender un poco la temática que el autor de la carta está desarrollando. Tenga en cuenta entonces los títulos que aparecen en las ediciones que ustedes tengan. Otro aspecto, otro paso importante para este estudio inductivo personal de Efesios es que recomendamos escriba o resalte las palabras o frases que se repiten varias veces en el texto. Porque estas palabras o frases que se repiten varias veces en el texto le dan sentido al texto, pueden guiarnos a encontrar qué es la idea central que el autor de la carta tenía en mente
cuando la escribió, y eso nos va a ayudar muchísimo a comprender y a entender el mensaje principal y fundamental de la epístola a los Efesios. Y por último, luego de todas estas lecturas que usted haya hecho del pasaje bíblico varias veces, le recomendamos responder un cuestionario que aparece allí. En el estudio inductivo, lo que hacemos es preguntarle al texto. Queremos que el texto nos hable, y para que nos hable, entonces nosotros le vamos a preguntar. Una de las primeras cosas que debemos preguntar en cualquier texto bíblico es: ¿qué me enseña sobre Dios? Lo más importante que yo voy a buscar en la Biblia es conocer a Dios. Así, ¿qué me enseña ese texto sobre Dios? ¿Qué enseñanzas teológicas tiene? Así que vamos a preguntarle al texto qué me enseña él sobre Dios. Vamos a preguntarle al texto qué ocurre o qué se discute en el pasaje. Si es una narración, qué es lo que está pasando, qué está ocurriendo. Y si es un texto doctrinal, como lo son los de la carta a los Efesios, entonces, ¿qué es lo que el autor está discutiendo? Es como un resumen que yo debo hacer del texto. Ahora, es importante hacer este resumen porque él me ayudará a tener una visión panorámica de lo que el autor está desarrollando en el texto. Hay que preguntar cuál es la intención evidente o el propósito del pasaje. ¿Qué aprendo en este pasaje sobre Cristo? ¿Qué me enseña este pasaje sobre la iglesia? ¿Por qué? Porque Efesios es una carta eminentemente eclesiológica. ¿Qué me enseña este pasaje sobre el creyente? ¿Qué he aprendido en este pasaje acerca de la naturaleza humana? ¿Qué me enseña él? ¿Cómo puedo aplicar este mensaje a mi propia vida? ¿Hay algún mandato en este texto que deba obedecer? ¿Qué promesas hay en este pasaje para el creyente? ¿Encuentro en este pasaje algo que yo deba cambiar en mi propia vida? Todas estas preguntas usted las va a estar resolviendo en un cuaderno de trabajo. Los que estudian por medios virtuales lo van a hacer en un documento de Word. Entonces, trabajo inductivo personal, primera semana, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 10. Y entonces ahí empieza usted a escribir todas las observaciones que hizo del pasaje. ¿Qué términos difíciles encontró? ¿Cuál fue la definición que halló para ellos? ¿Qué me enseña sobre Dios? ¿Qué me enseña sobre Cristo? ¿Qué me enseña sobre la iglesia? Todo eso lo van a escribir y luego lo suben en el campus virtual. Esto lo deben estar haciendo semanalmente. Pero en la última clase, en la última semana, usted debe subir una cartilla que va a ser una guía para desarrollar, para guiar, una guía para orientar a personas nuevas en la fe a estudiar la epístola a los Efesios. Así que en la misma semana, en la medida que usted va desarrollando el estudio inductivo personal, usted debe formular 10 preguntas para ayudar a una persona a encontrar el contenido central de Efesios. Eso es lo que llamamos la cartilla. Una cartilla que usted debe desarrollar en Word y debe subir en el campus virtual en la última clase. Repito, se trata de ayudar a las personas nuevas en la fe para que estudien por sí mismo el libro de Efesios a través de unas preguntas guías. Así que usted toma el capítulo 1 de Efesios hasta el capítulo 2, versículo 10, y formulará 10 preguntas. Y esas 10 preguntas van a tener como propósito que el lector de la cartilla encuentre allí en esa lectura de Efesios respuesta a preguntas claves que usted considera podrán ayudarle para entender el libro de Efesios. Y al final, en la última clase, haremos una evaluación escrita. Espero que esta explicación les ayude mucho. Si tienen dudas, por favor, escríbame al email que aparece aquí en este video. Que el Señor les bendiga y continuamos con la introducción a la materia de Efesios en el siguiente video.